presentada por la doctora Mercedes Carrillo. La doctora Carrillo es la oficial jurídica del Departamento de Inclusión Social de la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad de la Organización de Estados Americanos. Asimismo, ejerce la función de la secretaria técnica del Comité de Seguimiento de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. Además, es corresponsable de la planificación e implementación de iniciativas de cooperación interinstitucional para la inclusión social de personas con discapacidad. Doctora en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, en 2010 recibió el Premio de Estudios Constitucionales en España. Además, es autora de diversas publicaciones en derechos humanos, derecho procesal y conflictos fronterizos. Es también secretaria del Tribunal Administrativo de la OEA desde el año 2011. La invitamos a pasar. Bueno, buenos días a todos. Reciban un saludo muy cordial todos los participantes y en nombre del secretario general de la OEA, Luis Almagro, quiero renovar las satisfacciones de estar aquí presente en este foro que sin duda constituye uno de los eventos más representativos de nuestro continente en materia de turismo accesible. El tema que hoy les vengo a hablar es el turismo como derecho. Es un tema bastante importante porque si bien hemos escuchado a lo largo de todas las presentaciones el beneficio del turismo para el desarrollo de los pueblos y hemos podido intercambiar experiencias exitosas en los diferentes países de la región, es importante también que comencemos desde el inicio entendiendo cuál es la raíz de este derecho, por qué es una obligación jurídica para los estados, por qué es un derecho exigible más allá que un beneficio o un tema de rentabilidad para el sector turístico. Antes de entrar en materia, vamos a repasar brevemente lo que es el concepto del turismo según la Organización Mundial de Turismo. Según esta organización, el turismo comprende todas las actividades que son realizadas por las personas en sus viajes o durante estancias fuera de sus lugares habituales de residencia, sea con motivos de ocio, recreación, negocios u otros, y hablan de una duración que no llegue hasta un año y de manera consecutiva. El turismo definitivamente tiene un gran impacto en el desarrollo de las comunidades desde diferentes perspectivas, desde una perspectiva social, porque satisface las necesidades del individuo y de sus familias de poder tener espacios de esparcimientos y de romper con las rutinas o la cotidianidad del día a día. Tiene, por supuesto, también un amplio beneficio económico porque para el Estado receptor, para la ciudad de destino, ingresan divisas y se crean diferentes fuentes de trabajo. También tiene un impacto político porque influye en las agendas de políticas públicas de los países y, por supuesto, un impacto cultural por la interacción de las personas visitantes con la idiosincrasia de las regiones geográficas que visitan. Sin duda, el turismo es una actividad que es trascendental para el desarrollo de las personas, inclusive hablan hasta también de una perspectiva académica educativa por ser un medio de formación personal e intelectual. Ahora, sabiendo los beneficios del turismo, ¿dónde surge como derecho? ¿Cuál es el fundamento legal? Primero quiero contextualizarlos explicándoles que en el mundo del derecho hay diferentes fuentes. Tenemos por un lado los tratados internacionales de los cuales emanan obligaciones jurídicas, tenemos por otro lado las leyes, tenemos reglamentos, tenemos directivas. Y sin perjuicio de la legislación nacional que tenga cada estado, donde está la regulación y el alcance de su turismo, vamos a revisar sin duda una de las fuentes del derecho más importantes que son los tratados internacionales para ver cómo está este derecho regulado.
Lo primero que tenemos que saber es que recientemente, en septiembre de 2017, en el seno de la Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo, se aprueba la primera convención pionera en el mundo sobre ética del turismo. De hecho, ayer lo mencionaron, lo mencionó el representante de la OMT, cuando hablaba del Código Ético Mundial por el Turismo. Este fue adoptado originalmente en el año 1999, pero no fue sino hasta de septiembre de 2017 que este código toma la forma de convención. ¿Y qué significa? Que es ahora un instrumento vinculante para los estados que sean parte de la misma. Y es en esta convención donde se define el derecho al turismo de manera excelente o con todo su alcance. Aquí nos hablan de que el turismo debe comprenderse como un derecho abierto por igual a todos los habitantes de nuestro planeta de tener acceso directo y personal al descubrimiento de las riquezas de nuestro mundo. El derecho al turismo para todos debe entenderse como consecuencia del derecho al descanso y al ocio, y en particular a la limitación razonable de la duración del trabajo y a las vacaciones pagadas periódicas, entre otros. Es importante saber que antes de la adopción de esta convención por la OMT, en realidad el turismo como tal, como derecho, no estaba regulado, no aparecía como un derecho concreto en las convenciones internacionales. Lo que sí aparecía, por ejemplo, cuando se regulaba el campo del trabajo en la Declaración Universal de los Derechos Humanos o en la Convención Americana de Derechos Humanos, era que se hablaba del derecho al descanso, pero en realidad ese derecho al descanso no implicaba necesariamente una actividad turística. Es a partir de esta convención cuando por primera vez tenemos al turismo regulado como un derecho propiamente dicho. Pero además de este derecho, también hay otros derechos que lo acompañan y que refuerzan esa obligación jurídica de los estados de promover un turismo responsable, sostenible, adecuado. Y es, por ejemplo, el derecho de circulación. Es un derecho complementario e intrínsecamente ligado al derecho al turismo. Este está contemplado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que nos indica que toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y a regresar a su propio país. Y también lo vemos en la Convención Americana de Derechos Humanos con un texto bastante similar. También tenemos otro derecho complementario, que es el de participar en actividades culturales, artísticas, recreativas y deportivas. ¿En dónde se encuentra este derecho? Esto está en un instrumento que llaman de soft law. No es propiamente una convención, pero sí es un instrumento de compromiso político que adoptaron los Estados miembros de la OEA en el año 2006. Se llama el Programa de Acción para el Decenio de las Américas por los Derechos y la Dignidad de las Personas con Discapacidad, PAD. Y este PAD es una guía que tiene un total de 91 acciones en diferentes ejes temáticos: educación, salud, participación política, empleo, entre otros, con lineamientos, estándares que les dan a los países para que puedan equiparar las condiciones de las personas con discapacidad con respecto al resto de la sociedad. Este PAD o programa de acción nos indica en que plantea varios objetivos en cada uno de los ejes temáticos, y en su objetivo número 8 nos indica que los Estados miembros se plantean como meta al año 2016, que por cierto acaba de ser extendido hasta el año 2026, garantizar la participación de las personas con discapacidad en la vida cultural y artística, el deporte, el esparcimiento, la recreación y el turismo, y promover una cultura de turismo accesible, así como cualquier otra actividad que promueva la inclusión social y el desarrollo integral de los individuos en condiciones de igualdad. Entonces, como vemos, tenemos un derecho al turismo propiamente consagrado en la Convención de Ética del Turismo de la OMT. Tenemos también un derecho a la participación de actividades culturales, artísticas y recreativas que está en el programa de acción, y tenemos también el derecho a la libre circulación que está en las convenciones americanas de derechos humanos. Es importante acotar que lo que se está regulando es el derecho al turismo en general. No estamos hablando de un derecho al turismo accesible, porque como bien mencionaron ayer, la accesibilidad es un elemento, es una característica que debe estar asumida en todos los derechos de manera transversal. No es que los derechos se desdoblan, no es que hay educación y educación inclusiva, empleo e inclusión laboral, turismo y turismo accesible. Es el mismo derecho para todos al turismo, y la accesibilidad es el puente para llegar a ese derecho.
Y es importante destacar que incluso la accesibilidad como característica está regulada también y por lo tanto también es exigible. ¿Dónde la tenemos? La tenemos, por ejemplo, en la Convención Americana de Derechos Humanos, cuando hablan de que sin ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1, si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviera garantizado por disposiciones legislativas, los Estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueran necesarios para hacer efectivos tales derechos y libertades. Y esas medidas, que pueden ser legislativas, judiciales, administrativas o de cualquier otra índole, la obligación de adoptar esas medidas se encuentra también regulado en diversos instrumentos. Por ejemplo, la Convención Americana, como ya vimos, el Protocolo de San Salvador, pero también está en instrumentos especializados de discapacidad, que son la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención de la OEA, que es la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. Cuando nosotros aplicamos esas medidas, entonces es cuando tenemos un turismo accesible para todos, que es lo que nos dice la Convención de Naciones Unidas, a fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida. Los Estados partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público tanto en zonas urbanas como rurales. Y este artículo, que se repite en otras convenciones, es lo que debe aplicarse a todos los derechos en general. Y la pregunta que debemos hacernos es ¿por qué, si están estas convenciones que son de naturaleza vinculante jurídicamente para los estados y que se sabe que cuando el estado no cumple, entonces es responsable de incumplimiento de una obligación internacional, ¿por qué no están aplicándose en el día a día? Y esto tiene que ver mucho con la manera en que los estados incorporan esas obligaciones internacionales en sus legislaciones internas. ¿Cómo recibimos, cómo asimilamos o aterrizamos un mandato de una convención, por ejemplo, como de la OEA o de Naciones Unidas en nuestros ordenamientos? Para darles un contexto, cuando un estado ratifica una convención, esa convención se hace ley en el estado que ratifica. El estado la suscribe, la ratifica, se deposita en un organismo internacional y después el Congreso de ese país emite una ley asimilando la convención. Y esa convención tiene fuerza de ley, pero no es suficiente ese acto de asimilación. Es necesario que entonces el Estado arranque un proceso de armonización legislativa. Es decir, que si la Convención de Naciones Unidas aboga por la educación inclusiva, y yo tengo en mi sistema legislativo, en la Ley de Educación, habla de la educación especial, en donde todavía tenemos a personas en escuela regular del sistema ordinario de educación y tenemos por otro lado escuelas aparte, separadas para personas ciegas, para personas sordas o para personas con síndrome de Down. Entonces el Estado tiene que armonizar su ley de educación, el Ministerio de Educación en consecuencia tiene que adoptar políticas públicas para que pasemos de una transición de la educación especial a la educación inclusiva. Y entonces todas las personas van a estudiar en un mismo aula donde van a estar profesores capacitados para atender los diferentes tipos de discapacidad, donde van a haber estudiantes que están sensibilizados para evitar situaciones de bullying, donde vamos a tener, por ejemplo, todas las tecnologías de apoyo, todo el material didáctico accesible para personas con discapacidad visual, vamos a tener intérpretes en lengua de señas, etcétera, y entonces todos vamos a un mismo aula. Ese es el deber ser de cuando armonizamos la legislación interna para aplicar estas convenciones. Y este ejemplo de la educación, ¿cómo se traslada al campo del turismo? Vamos a verlo a continuación. Y es lo que la OMT habla de la cadena de accesibilidad. Si nosotros, si el Estado, cuando ya la convención de la OMT sea ratificada por un Estado y ésta se incorpore en la legislación nacional, ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado? Pues en primer lugar, revisar su código de construcción para incorporar en él estándares de accesibilidad
y asimismo todo lo que tiene que ver coordinaciones con el Ministerio de Transporte, con los Ministerios de Comunicaciones, para que se active esta cadena que tiene un total de 11 pasos que hablan de planificación e información. Esto es cuando la persona con discapacidad o sus familias empieza la planificación del viaje. Esto es inclusive desde que accede a la página web, en páginas como de estos buscadores de paquetes turísticos o lugares accesibles. Después tenemos que contar con un transporte de llegada, y aquí es donde entran las aerolíneas que tienen que ofrecer servicios adecuados para personas con discapacidad. Después tenemos que tener un entorno urbano accesible con aceras accesibles en el lugar receptor, en el destino turístico. Tenemos que tener un transporte local adecuado, un alojamiento también adecuado. De nada nos sirve un hotel 100% accesible en 3 habitaciones y resulta que 150 de ellas no lo son. También aquí entra la parte de las actividades de esparcimiento, de ocio, excursiones, y ayer nos hablaba uno de los panelistas, creo que era Antonio, del caso, si mal no recuerdo, en Acapulco, de una persona que estaba en sus vacaciones y quiso ir a un restaurante y no le dejaron entrar con su perro de asistencia, siendo que es el ajuste razonable que él necesita, el apoyo que él necesita para estar integrado. Cuando alguno de los elementos de esta cadena se rompe, por ejemplo, la persona llega al lugar de destino, pero no puede ir a un restaurante porque no puede entrar con su asistente, o no puede ingresar a la playa porque no hay sillas anfibias o porque la rampa no es adecuada, o el transporte de la localidad no es accesible, entonces la experiencia se arruina y esta persona entra a una situación de desigualdad y de discriminación. Y entonces, aquí también aprovecho para retomar lo que dice la OMT. De nada sirve hacer accesibles eslabones aislados si no existe una continuidad con el resto de la cadena. Y por tanto, sean oasis accesibles en un entorno impráctico. Por ejemplo, no será útil contar con un alojamiento accesible en un entorno al que sea difícil llegar o que los servicios o puntos de interés turístico cercanos sean impracticables para los visitantes. Como les dije, cuando se rompe alguno de los elementos de la cadena, la actividad turística se cae. Y entonces esta persona ya no está teniendo acceso al derecho al turismo, que es el que, como vimos, estaba contemplado en convenciones internacionales. Y además de que está contemplado, también hay otro derecho. Además del de accesibilidad, también está el derecho a vivir una vida libre de discriminación. De hecho, hay una convención interamericana que es la Convención contra toda forma de discriminación e intolerancia, que está enfocada específicamente en evitar situaciones de discriminación, y es una convención que ya está activa, y habla de que discriminación es cualquier distinción, exclusión, restricción o preferencia en cualquier ámbito público o privado que tenga el objetivo o el efecto de anular o limitar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de uno o más derechos humanos o libertades fundamentales consagrados en los instrumentos internacionales aplicados a los Estados partes. Y ahí habla de que la discriminación puede estar basada por motivos de nacionalidad, edad, sexo, orientación sexual, identidad o expresión de género, etcétera, y habla de la discriminación por discapacidad. También vemos la prohibición de discriminación como otro derecho ligado al derecho al turismo, que está en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Entonces, nos preguntamos por qué, si hay un derecho a la accesibilidad, hay un derecho a vivir una vida libre de discriminación, hay un derecho al turismo y hay un derecho a la participación en actividades recreativas, ¿por qué estamos tan lejos de llegar a la meta de ofrecer un servicio en igualdad de condiciones a los demás? Y esto se responde, en primer lugar, por el tema del cómo estamos armonizando en los países las convenciones para que sean obligaciones realmente vinculantes. De nada sirve adoptar un tratado si no adaptamos la legislación nacional para hacerla compatible. Pero también está otra parte, que es la exigibilidad de los derechos. Estamos nosotros como sociedad, como comunidad de personas con discapacidad y de personas sin discapacidad, haciendo uso de las herramientas de las que disponemos para exigir los derechos. Como sabemos, hay un principio
que se llama de justicialidad o exigibilidad jurídica de derechos, que está relacionada con la facultad que tiene una persona titular de derechos de hacerlo exigible ante las instancias internas cuando éste no es satisfecho. Habla de defensa de los derechos violados ante tribunales o instancias administrativas adecuadas. Y un derecho es exigible cuando queda claro en las leyes cuáles son las obligaciones del Estado y quiénes son los titulares de los derechos. En este caso no queda duda que existe un derecho al turismo y un derecho a la accesibilidad y a no ser discriminado. Y es justiciable cuando el cumplimiento de las obligaciones puede reclamarse judicialmente en las instancias de derecho interno y de derecho internacional. Estos derechos sí son justiciables y sí son exigibles. Y es por ello que vemos, por ejemplo, en diferentes países, tenemos instancias como las diferentes secretarías nacionales o consejos nacionales de la discapacidad, que son entidades que reciben denuncias de las personas afectadas por la falta de accesibilidad. Vemos también países donde existen defensorías del pueblo, están los tribunales de municipios o de primeras instancias donde se puede alegar el incumplimiento de estas normas internacionales que son convertidas a ley. Y también tenemos casos, por ejemplo, en Chile, que se maneja a través de una contraloría. He recopilado algunos ejemplos. Por ejemplo, en España, el conglomerado de personas con discapacidad se reúne en formas de coalición para demandar la accesibilidad de la falta de transporte, lo cual derivó en una medida positiva de mejora de accesibilidad. Igualmente lo vemos, por ejemplo, en Chile, que se sometió a unas denuncias a la Contraloría por la falta de accesibilidad de un hotel, siendo que en los planos de construcción y en las directrices que se le dieron, la municipalidad exigía ciertas rampas de cierta inclinación que fueron incumplidas. Entonces, la reflexión que quiero llegar con este tema de la exigibilidad es que nosotros, como sociedad civil, también tenemos una responsabilidad activa. No podemos esperar que todo pase simplemente por predeterminación. Aunque sí es una obligación que debería ser asumida, es cuando entramos nosotros, cuando vemos que no está siendo cumplida, en tomar un rol un poco más activo, como los ejemplos que les acabo de mencionar. Y otra reflexión también que quiero dejar de esta charla, si estamos hablando de que es un derecho de las personas con discapacidad el tener acceso a todos los derechos en igualdad de condiciones, ¿tiene sentido siquiera hablar de incentivos para los empresarios del sector turístico o que yo tenga que convencerlos a ellos de que ser accesibles es rentable para que pongan una rampa o para que adecúen una habitación? La verdad es que no, porque no importa que no sea rentable, no importa que vaya una sola persona con discapacidad y no las 100 que se esperan para el verano. La realidad es que ellos tienen que cumplir con esa obligación porque es el deber ser, porque es una obligación internacional que deriva de tratados y de leyes internacionales y no hace falta mostrar planos de rentabilidad para incentivar al empresario a que tome las medidas que por ley tiene que hacerlas. Esto es importante que lo tengan en cuenta porque los derechos humanos no son negociables, son exigibles y es nuestra responsabilidad velar para que ninguna persona con discapacidad sufra discriminación. Por último, creo que ya no sé si ya me excedí del tiempo, pero por último quiero compartirles algunas experiencias, una muestra muy corta de lo que estamos recibiendo de información en la región de experiencias inclusivas exitosas. ¿De dónde sale esta información? En el marco de la OEA tenemos la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, CIADIS, y el programa de acción que ya les mencioné anteriormente. El rol del Departamento de Inclusión Social que represento en este foro es el de hacer el monitoreo de cómo están los Estados miembros de la OEA cumpliendo con estos instrumentos. Son un total de 35 Estados miembros de la organización. A ellos les solicitamos informes cada 4 años en donde ellos nos deben indicar cuáles son las medidas legislativas, judiciales y administrativas que están realizando para cumplir con estos instrumentos. Y estos informes nacionales son de suma importancia porque los realiza el CONADIS o el CENADIS de cada país en coordinación con los diferentes ministerios y la sociedad civil involucrada. Son la fuente de referencia más fehaciente en nuestra región sobre el estado de situación de las personas con discapacidad. Es un proceso paralelo al de Naciones Unidas y que nos permite medirnos como continente. Todos los informes nacionales que nos están entregando los estados partes están publicados en nuestra página web y tienen una sección especializada sobre participación en actividades recreativas y turismo accesible.
En este sentido, con base a la información que hemos recopilado en los informes, les comparto algunas experiencias exitosas en nuestra región. Tenemos, por ejemplo, en el caso de Argentina, vale decir que esto nos los dieron en el año 2015, pero en el año 2019 vamos a pedir el tercer informe de cumplimiento de la convención y les daremos más adelante la información actualizada. En Argentina nos han reportado la publicación de directrices de accesibilidad en servicios turísticos y guías de autoevaluación elaborada por el Ministerio de Turismo y el Servicio Nacional de Rehabilitación. En Brasil se han dado cursos de capacitación profesional, talleres y ponencias de sensibilización con gestores y profesionales involucrados en la atención de personas con discapacidad en el sector hotelero. En Colombia, desde el Viceministerio de Turismo, se ha incorporado el componente de accesibilidad en el diseño arquitectónico en todos los proyectos de infraestructura turística. Ello incluye la señalización turística peatonal, que incluye la escritura en braille. También, entre otras opciones, tenemos la adopción de normas técnicas de accesibilidad. En Chile, se nos reportó que cuentan con 116 establecimientos accesibles de acuerdo con el Registro Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos Accesibles del Servicio Nacional de Turismo, Cernatur. En México, lo que se nos reportó, el Programa Sectorial de Turismo 2013-2018 de Prosectur, con enfoque de accesibilidad e inclusión. Entre los objetivos, elevar el número de visitantes nacionales e internacionales, incrementar la permanencia, gasto y niveles de satisfacción de dichos turistas, etc. En República Dominicana, programa de formación de operadores del sistema turístico con el objetivo de promover un trato digno hacia las personas con discapacidad y certificar formadores en turismo accesible. También tenemos inclusión de audio y videoguías en lengua de señas en museos de Santo Domingo. Y la primera conferencia sobre turismo accesible para América Latina y el Caribe. También hay más acciones de República Dominicana y lo que deseo es invitarlos a que visiten la página web de la OEA. En diciembre de este año, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, vamos a lanzar el primer Observatorio Regional de Inclusión, que es el que va a sistematizar toda la información que nos está siendo presentada por los 35 estados partes de la OEA en sus informes nacionales de cumplimiento. Estos son informes que oscilan entre 300 páginas cada uno y la ventaja de este observatorio es que la va a desagregar dividiendo entre legislación, buenas prácticas, políticas, programas y actividades. Y ustedes van a poder comparar, por ejemplo, quiero ver qué está haciendo Argentina, quiero ver qué está haciendo Bolivia y Chile en términos de educación o de turismo, o quiero ver cómo estuvo mi país en el año 2014 y cómo está ahora en 2019. Todo esto va a estar en el observatorio de la OEA, disponible en diciembre de 2018. Y ya para finalizar, que ya me mandaron la señal, pues quiero nuevamente agradecerles a todos por su presencia, manifestar nuestra mayor disposición de trabajar con ustedes, gobiernos y representantes de la sociedad civil, en la lucha para eliminar la discriminación hacia las personas con discapacidad y por lo tanto seguiremos aquí disponibles para atender cualquier duda y para generar sinergias con ustedes en nuestro objetivo de lograr más derechos para más personas. Muchísimas gracias.